finalmente intervino y dio un anuncio al respecto. Escuchemos. En este momento, aquí en la sede de la UNGRD en Bogotá, estoy firmando el decreto a través del cual se declara el desastre de carácter nacional. Me encuentro acompañado por el secretario jurídico de la Presidencia y el señor ministro de Hacienda. Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera. Que Dios bendiga a Colombia. Firme por la patria. Lo que tú dices, ¿no? Todos los anuncios tipo Avengers. Sí, sí, total, Realmente, sí, como la firma de un decreto necesita un video y una producción totalmente, sí, un despliegue, digamos que de este tipo, lo mismo que está pasando con la esposa de Abelardo, Ana Lucía Pineda, y la esposa de el vicepresidente José Manuel Restrepo, que además tienen esta iniciativa de las Tigresas por la Patria y no sé qué, y bueno, están allí, digamos que liderando un montón de iniciativas, pero pareciera que el despliegue comunicativo es más importante que realmente pues lo que está sucediendo, y un porque despliegue comunicativo que en verdad no es como de afectaciones directamente a la emergencia, sino de como vanagloriar al gobierno, ¿no? O sea, porque realmente no nos ha vuelto a dar un balance de cuántas víctimas, de cuántos heridos, de cuántas personas desaparecidas, sino pues un video o de las ayudas o de la maquinaria que se está desplazando y demás, sino que eso simplemente lo tienen que hacer los mandatarios locales. Por ejemplo, Nubia Carolina Córdoba, la gobernadora del Chocó, es por la que uno se puede informar de la situación directamente, al menos de un ente oficial, ¿no? O sea, ya hablan de 14 fallecidos, 138 personas lesionadas y 2.791 afectaciones materiales, y también por el Servicio Geólogo Colombiano de 4 nuevos sismos que tienen como epicentro San José del Palmar. ujú, sí, sí. Muy complicado. No hay información sobre San José del Palmar, es decir, no tenemos conocimiento qué está pasando allá o cuál es la situación, más allá de algunos videos, una intervención vi en Caracol Radio del alcalde allá, unos videos también de la personera de San José del Palmar, pero realmente no hay un seguimiento a qué está pasando en este, que es uno pues es el epicentro del terremoto. Y lo que sí hubo reporte, y acabo de ver que el Ministerio de Defensa se acaba de pronunciar, es que mientras todo esto pasaba, el gobierno, el Ministerio de Defensa aprobó una ofensiva contra el ELN en el Catatumbo, una ofensiva que alertó a la Defensoría del Pueblo, pues se dio en el municipio de San Calixto, en límites con el Tarra, en norte de Santander, y lo que pasa es que habrían resultado heridos civiles, todavía no se han confirmado que hayan terminado personas muertas, pero fue una ofensiva en la que, según la Defensoría, no se tuvo en cuenta a los civiles en la zona, y en este momento están confinadas las personas en el Tarra, generando un problema y una crisis humanitaria allí en el Catatumbo, sin tener en cuenta o sin tener de presente pues que en el país ya hay una crisis humanitaria bastante importante con este tema de los pues del terremoto y las consecuencias, ¿no? Dice, conocimos que autoridades de San Calixto y el Tarra se han desplazado hacia la zona para verificar posibles afectaciones a la población civil. Entre ellas se encuentran 3 personas civiles campesinas, incluida una mujer de 44 años, que resultaron heridas producto del bombardeo llevado a cabo durante la madrugada de hoy, a quienes nuestros equipos en territorio están acompañando. Asimismo, estos hechos habrían generado desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal del Tarra. Este hecho evidencia nuevamente los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna. A mí me parece que
aquí el tema de las prioridades es como en serio, o sea, estamos priorizando las ofensivas y los ataques y los bombardeos en otras regiones del país, generando unos problemas para civiles, unas de pronto violaciones a los derechos humanos y unas afectaciones a más personas cuando tenemos en este momento redes hospitalarias colapsadas en otras regiones, necesidad de ayudas humanitarias, necesidad de control y todo, digamos que el dispositivo o el despliegue de funcionarios en unas zonas determinadas, pero nos parece importante estar bombardeando otras. Yo la verdad es que no entiendo esa lógica del gobierno. Sí, es lo mismo que ese comunicado en medio del desastre, donde Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Ah, sí. O sea, una cosa que uno dice, ¿en qué estamos, no? O sea, realmente todo esto es congraciarse con Estados Unidos. Yo creo que le están dando la razón a Iván Cepeda. No, lo de Paola Holguín, el llamado que hace en esa rueda de prensa del día de ayer, Abelardo de la Espriella pidiéndole a Paola Holguín, que pues es la ministra de Cultura, que empiece las labores para recuperar la catedral de la ciudad que resultó afectada por el terremoto. Es decir, estamos hablando de personas que perdieron sus casas, de colegios destruidos, de centros de salud que están en graves situaciones, es decir, que incluso se cayeron. Y la prioridad es la basílica. Es decir, sí me parece importante que estos lugares se reconstruyan, que las personas puedan volver a estos lugares, pero yo sí creo que hay otras prioridades. O sea, mientras la gente no tiene dónde refugiarse, no me parece que los esfuerzos del gobierno tengan que estar destinados en este momento en reconstruir estos edificios de interés religioso. ¿Es de interés religioso? Sí. ¿Es una prioridad en este momento? Me parece que la prioridad es dónde puedan ser atendidas las personas, dónde puedan ser restablecidos los centros de educación y las casas de las personas. Sí, los centros de educación que creo que también ha estado sobreestimado, o sea, realmente, pues el centro médico creo que es la prioridad, pero también, pues, dónde van a estudiar los diferentes niños, cómo va a ser la capacidad educativa después de esta catástrofe o en estos momentos, porque muchos tienen que interrumpir sus clases y demás, y las prioridades son bombardear, pronunciarse sobre temas de geopolítica internacional que incluso trae tensión, por ejemplo, con Egipto y Arabia Saudita, y el tema de una reconstrucción de una iglesia, y rechazar algunas ayudas internacionales dependiendo de si están alineados o no, no con los intereses de Abelardo de la Espriella, sino con los intereses de Estados Unidos. O sea, realmente son cosas que a uno no le caben en la cabeza, ¿no? O sea, creo que para una persona normal, que a uno le digan que no, que le pusieron pausa o frenaron ciertas ayudas humanitarias en medio de estas catástrofes, sea cual sea la ideología, uno dice, es algo que uno no entiende. O que le digan que ya hay muchos voluntarios en Colombia que no, que van a recibir más internacionalmente, y sobre todo unos grupos tan capacitados que ya han vivido esta experiencia tantas veces como son los Topos de México, uno también queda como, pero entonces ¿en qué estamos? Realmente, o sea, no sé, a mí me parece, hablan de protocolos y demás, pero yo la verdad no lo veo de esa manera. Y también, hay que decirlo, la prensa y los mandatarios locales totalmente callados, o sea, realmente les pusieron una venda, les pusieron un trapo en la boca para hablar contra Abelardo de la Espriella, o temen que si se pronuncian o critican a Abelardo de la Espriella van a haber menos recursos para atender la catástrofe en sus regiones. Uy, la verdad, una situación muy grave, y lo que se están perdiendo es vidas. Tú mismo se lo preguntabas a Pava, o sea, ya pasaron 48 horas. Yo estaba escuchando y dicen que las primeras 72 horas son las más cruciales, o sea, también todavía tenemos 24 horas para salvar muchas vidas, para hacer verdaderamente actos significativos donde la gente, incluso escuchaba hoy a Alejandro Eder, que también, o sea, es que yo decía como el man totalmente indignado por lo que le sucedió, que creo que pues obviamente también es grave que lo cojan a piedrazos y demás, pero obviamente la gente, pues no lo justifico, pero si le pasó en varias partes de la ciudad tendrán sus razones. También decía, no, Taliana Vargas está totalmente destrozada, pero ¿cuáles son las prioridades de este gobierno y por qué no se está alzando la voz contra estas cosas que están sucediendo de las ayudas y los voluntarios? Sí, es
no ha habido total silencio porque hoy El Tiempo, lo conocí por una nota que salió a respaldar Paula Bolívar, salió a decir, salió a explicar por qué en Colombia no se necesitaban más rescatistas. Y sale Paula Bolívar a decir, sí, es cierto, no se necesitan más rescatistas porque en Colombia estamos súper bien con los equipos que tenemos, que es un poco el resumen de la nota. Entonces, no ha habido silencio, sino que el pronunciamiento ha sido apoyando o respaldando esta decisión, o al menos este freno que le puso, como titulamos nuestro programa, Abelardo de la Espriella, a esa ayuda humanitaria, o esa falta también de llamados a nuestros aliados en la región, ¿no? Es decir, yo creo que Venezuela no hubiera sido lo mismo, o lo que pasó no hubiera sido lo mismo si no hubiera llegado ese despliegue de ayuda que recibieron de muchos países, y creo que Colombia debería estar en la misma posición, y es, oigan, necesitamos ayuda. Sí, pues necesitamos ayuda de diferentes países porque, como decía Pava, en estos casos es mejor que sobre la ayuda a que falte, es decir, es mejor que haya suficientes personas sabiendo los protocolos, que era algo que también veía en redes sociales, y era el llamado de algunos expertos a, por ejemplo, hacer el rescate de personas o sacar personas de los escombros. No solo se trata de remover los escombros y sacarlas, sino que eso tiene unos protocolos por los líquidos y bueno y demás que dejan de recibir las personas cuando están debajo pues de los escombros, y que exponerlos directamente de una vez, por ejemplo, que empiecen a recibir oxígeno así de manera pues digamos que muy rápida en la sangre, puede generar unos efectos muy graves y terminan muriendo estas personas, ¿no? O personas que les pueden estar dando alimentos y agua a las personas que están debajo de los escombros sin saber si por ejemplo tienen alguna herida o alguna herida interna, y esto sí les puede generar infecciones o incluso la misma muerte. Es decir, creo que sí es necesario saber y contar con gente experta para estos casos, pues porque el rescate no es solo recuperar a las personas, sino hacer unos protocolos y que estas personas salgan con vida, es decir, puedan ser rescatadas con eficiencia. Entonces me parece que eso es clave. Acá mencionaban el tema del impuesto al patrimonio, porque ayer hubo una intervención bastante importante de el ministro de Hacienda nombrado por Abelardo de la Espriella, que en este momento se me escapa su nombre. El ministro de Hacienda, el hermano de Enrique Gómez. Sí, es Miguel Gómez Martínez. Miguel Gómez Martínez ayer intervino en el Congreso y dio varias declaraciones que son importantes, ¿no? Vamos a escuchar una parte de esto que dijo. No vamos a subir impuestos. No vamos a subir impuestos. No lo vamos a hacer porque creemos que este presupuesto, que está lleno de burocracia, permite hacer ahorros y recortes para atender la situación de emergencia. Vamos a movernos primero ajustando el presupuesto y no pidiéndole a los colombianos que asuman mayores impuestos. Anunció eso de los impuestos, pero también le tiró al presupuesto que había radicado el presidente Gustavo Petro, ¿no? El gobierno de Gustavo Petro. Que pues está desfinanciado, lo tuvieron que rechazar desde las comisiones económicas, y ya pues se supone que van a presentar uno nuevo para pues solventar toda la actividad del Estado en el próximo año. O sea, realmente pues también ahí está justificado. También pues habló de la declaratoria de emergencia económica y social, dijo que aplazaba un mes la declaración de renta en estos territorios afectados, habló del crédito de 450 millones para atender la emergencia del Banco Mundial, y habló de toda la plata de la UNGRD que va dispuesta a atender esta tragedia, al igual que Abelardo de la Espriella hizo un anuncio el día de ayer de que los servicios públicos de Pereira, Manizales, Chocó y todas las regiones afectadas iban a ser pues pagados por el gobierno durante los 2 próximos meses. Sí, también anunció unos alivios para los comerciantes durante algunos meses, y cuando hablábamos de las críticas que hacía el ministro de Hacienda, dijo
puntualmente que el presupuesto que estaban recibiendo que decidieron no aprobar, que era algo pues que solía pasar cuando un gobierno radicaba y demás, este presupuesto que fue radicado por el gobierno de Petro no lo aprobaron y dijeron que reflejaba la crisis económica que el gobierno anterior le dejó al actual. También dijo que el gasto está lleno de burocracia, lleno de partidas innecesarias que no se pueden controlar y cuya evaluación siempre es difusa. Es el más alto de la historia en el servicio de la deuda, el gasto, producto de habernos endeudado de manera irracional e irresponsable. Es paupérrimo en inversión, aumenta $500 millones en inversión, es una cosa ridícula. Es decir, le tiró con toda la fuerza a ese presupuesto. Salieron claramente los congresistas del pacto histórico a decir que era un mentiroso y a salir a defender las finanzas del país que había dejado el gobierno de Gustavo Petro, y termina diciendo que el presupuesto no cumple no solo en términos teóricos y equilibrio macroeconómico, sino que no cumple en términos legales. Es decir, ese presupuesto que había sido radicado lo destruyó el ministro de Hacienda y no vamos a tener esto en cuenta para nada, pues porque para él es paupérrimo, no cumple con nada y, por ejemplo, en términos de inversión es malísimo. Sí, igual pues ahí le dieron la papayita porque está desfinanciado. O sea, realmente pues igual tenían que radicar otro. Las comisiones económicas ya pues lo rechazaron y están en la expectativa de que él radique el próximo. Creo que ya lo radicó, lo están estudiando para aprobarlo. Igual sabemos que hay una luna de miel del Congreso con el nuevo gobierno, al menos estos primeros meses o el primer año. Y también uno se pregunta, estos que decían y salían muy bravos a decir que por qué no aceptaban una posesión para descentralizar, porque esos congresistas no están yendo, por ejemplo, al Chocó, no están yendo a Buenaventura también a traer todo esto, y sí le dieron prioridad, por ejemplo, a la elección del Contralor General el día de hoy a las 12 del mediodía. Sí, no la aplazaron, que era uno de los temas. Antes de terminar con ese tema del presupuesto, el gobierno actual, además de que va a decretar pues la emergencia económica, dijo que va a tomar los recursos del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que va a priorizar las partidas presupuestales y que va a pedir un crédito de hasta $450 millones al Banco Mundial. Es decir, empezó oficialmente el endeudamiento también que va a comenzar en este gobierno y celebró también que pues el Congreso haya decidido devolver ese proyecto de presupuesto que había radicado el gobierno anterior y que van a presentar ajustes a ese proyecto a más tardar del 26 de agosto antes de que se cumpla el plazo máximo pues que por ley tiene que hacer para radicar este proyecto. También anunció que se postergará ese pago que habíamos anunciado de los impuestos y estamos pues también muy pendientes de lo que se decía hoy en el tema del Contralor, pero decisión que ya está prácticamente cantada, ¿no? Sí, es el señor Laverde. Acaban de publicar el Departamento de Estado de Estados Unidos, dice: a solicitud de administración del presidente Abelardo de la Espriella, el Departamento de Estado ha movilizado equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano USAR del condado de Fairfax, Virginia y del condado de Los Ángeles y California para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate en Colombia, mientras que el gobierno colombiano continúa evaluando las necesidades del pueblo colombiano en las secuelas del terremoto de la magnitud 7,4 de esta semana. La administración Trump sigue comprometida a trabajar directamente con ellos y está lista para ofrecer asistencia de asociación. O sea, estamos hablando de que dicen que ya hay suficientes, pero si son de Estados Unidos, bienvenidos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores, llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí
vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.